Listo, yo creo que ahora sí. ¿Alguien me confirma ahí, por favor? Sí, ahora sí. Sí, ya, profe. Listo. Bueno, muchachos. Entonces vamos a retomar. Entonces habíamos dicho que la única fuente de energía que a mí me proporcionaba voltaje DC puro en una señal pura era una batería. A esa señal DC pura se refería a una señal que su amplitud no iba a variar en el tiempo, ¿cierto? Hablando de una batería que esté en buenas condiciones, porque obviamente si la batería está mala también pues podríamos tener una variación de tensión. Pero miren que ahí el voltaje es constante, vamos a pensar en que hay 10 voltios, una batería de 10 voltios, me está entregando 10 voltios en 0 segundos, en 5, en 10, en 15, en 20, en 100, por siempre, ¿cierto? Me entrega, obviamente hasta que se descargue la batería, todo eso iría a ir disminuyendo, tendería a disminuir. Pero lo que me refiero es que yo no voy a tener una señal fluctuante aquí. La amplitud siempre es la misma. 10 voltios siempre, en cualquier momento. Pero nosotros en las fuentes de C no tenemos esa misma señal así tan pura. Por eso es que entonces vamos a hablar del condensador, cómo funciona en esa fuente de C, cuál es la función que él tiene allí. Entonces nosotros ayer veíamos esto, ¿cierto? Hablamos de la carga y la descarga del condensador y hicimos un montaje en un circuito en Every Circuit y allí colocábamos a funcionar ese condensador. Resulta que el funcionamiento del condensador en la carga y la descarga en Every Circuit se nos sale un poquito de la realidad que vamos a manejar para poder ver las curvas de una mejor manera. Every Circuit nos garantiza a nosotros poder ver ahí el movimiento, parece que el movimiento de los electrones. Entonces lo hace en una cámara súper lenta. ¿Cierto? O sea, que nosotros, eso en la vida real, miren que aquí estamos viendo que la carga, por ejemplo, de este condensador se da en 0,15 o 16 segundos más o menos. Esos son 160 milisegundos. En mucho menos de un segundo ya se cargó el condensador con el voltaje de la fuente. Pero nosotros, pues obviamente para poder ver esto, tenemos que reducir un poco la velocidad del tiempo, por así decirlo, para poderlo ver. Entonces en Every Circuit nosotros colocamos un ejercicio y allí pues veíamos cómo empezaba el condensador a cargarse y a descargarse continuamente para poder ver esta gráfica, cómo funciona. ¿Listo? Eso es lo que vamos a realizar en este momento. Yo voy a preparar aquí en el celular, en el Every Circuit, voy a preparar el ejercicio para que lo tengamos más claro. Para que sepan el ejercicio, yo lo realicé, se lo voy a enviar en este momento al WhatsApp, muchachos, les voy a enviar la imagen del circuito con los valores de resistencia de 100 ohmios y de 100 ohmios en la resistencia y de 10 microfaradios en el condensador. Esta. Profe, una inquietud. Listo, señor. Si en el circuito básico de carga y descarga del condensador tenemos una fuente de 10 voltios y el condensador digamos que es de 300 microfaradios a 20 voltios, entonces él se va a cargar máximo al valor de la fuente. No va a cargar más, o sea, no va a Sí, decir, máximo valor de la fuente. ese va a ser el valor máximo de carga. No, no va a cargar más. Ya, Ese va a ser el perfecto. valor máximo de carga, 10 Ok, voltios. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, gracias, profe. les voy a enviar la imagen con el circuito para que nos vayamos siguiendo pues allí, listo. Entonces miren que el circuito que les acabo de enviar ahí al grupo de WhatsApp, miren que en esa imagen vamos a tener el circuito descargado. O sea, vamos a arrancar desde 0 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar desde 0 voltios. 0 voltios, listo. Completamente descargado el circuito. Y de hecho,
cuando yo coloco mi circuito a simular, yo voy a ver que no hay flujo de electrones a través de la resistencia, porque está completamente descargado. Si coloco a correr por la simulación. Bueno, regálenme un momentico. Yo voy a desactivar el audio de acá de esta. Para conectarme a través de mi celular y poderles compartir el. Bueno, ahí me escuchan, muchachos. Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, miremos acá en el circuito. Miren que el circuito ahí arranca completamente descargado, ¿cierto? Miren que no hay flujo de electrones a través de la resistencia. ¿Listo? Pero, entonces vamos a ver qué pasa cuando yo ya empiezo a cargar, ¿cierto? Miren ahí cómo se va cargando el condensador. ¿Listo? Ahí tengo mi curva de carga. Listo, ahí está. A partir del siguiente instante, yo lo que voy a hacer es empezar a switchear ese interruptor que tenemos allí para que veamos cómo él se carga y se descarga constantemente. Este sería el funcionamiento del condensador. Yo realmente no debería dejarlo bajar tanto, ¿cierto? Él estaría haciendo algo como esto. Yo lo estabilizo un poquito, los 10 voltios. Digamos que ojalá no se bajara de los 8 o 9 voltios. Vamos a ver. 8 aquí, espérenme a ver. Yo trato de estabilizar esto. Esto es lo que realmente va a pasar en un circuito de rectificación. En un circuito de rectificación
Va a pasar esto cuando nosotros tengamos un condensador que no nos garantice totalmente una corriente DC. Realmente ahorita vamos a ver esto cómo se vería. Esto aquí lo vemos de esa manera porque es un simulador que nos permite ver una señal como si tuviéramos una supervisión, estuviéramos viendo eso en una frecuencia inferior a los 5 milisegundos. Entonces, perdón, una frecuencia más alta, imagínense, entonces eso sería muchísimo, ¿cierto? Entonces, no, nosotros no. Realmente esto, lo que les decía ahora, esto es una cámara súper lenta lo que estamos viendo acá. Bueno, para mí que expliquemos entonces el montaje del circuito. Voy a tener aquí la grabación, les voy a mostrar voy a enviarles esta imagen. Bueno, es que estoy tratando, muchachos, de corregir aquí el audio. Un momentico. Ahora sí, yo creo. Listo, es que teníamos ahí como un retorno del audio, ¿cierto, muchachos? Ya en este momento debe haber desaparecido. ¿Cómo escuchan ahí? Bien, profe. ¿Alguien me confirma si estamos bien? No, no hay problemas de audio. Bueno, entonces estaban diciendo que explicáramos entonces cómo se montó el circuito. Entonces vamos a ver. Voy a cambiar la imagen. Listo, sí, ya vamos para allá. Bueno, entonces vamos a hacer este mismo montaje. Yo lo voy a iniciar desde cero, muchachos. Vamos a iniciar este montaje. Vamos a iniciar este mismo montaje desde cero. Y este ya lo había guardado. Listo. Y vamos a montar entonces un circuito nuevo. Entonces vamos a hacerlo desde cero, muchachos, para que estemos más claros. Entonces vamos a utilizar una resistencia, ¿cierto? Y vamos a utilizar un capacitor. Y vamos a utilizar una fuente DC. Estamos mirando entonces cómo es que se carga ese condensador en una fuente DC. Y vamos a utilizar un interruptor. Yo creo que esta ha sido una de las dudas. El interruptor, no sé si ustedes están viendo la parte.
A ver. Bueno, están viendo entonces los iconos de los elementos a utilizar en el circuito, están viendo los símbolos. Sí, profe, sí, señor. Listo, bueno. Entonces miren que ahí tenemos un interruptor sencillo y luego tenemos un interruptor que tiene 3 puntos de conexión. Listo. Ese interruptor de los 3 puntos de conexión es el que vamos a utilizar. Eso, miren, ahí lo tengo. Como mi circuito lo que va a depender es del funcionamiento del condensador, yo le doy la prioridad al circuito hacia el lado del condensador, por eso es que lo giro. Voy a girarlo. Listo, miren ahí. La prioridad es para el circuito del condensador. Listo, hacia dónde está el circuito. Porque yo voy a decidir, si trabajo con la fuente, miren, aquí voy a empezar a conectar. ¿Bien? Yo voy a decidir si este circuito va a trabajar con la fuente que sería cuando yo lo conecte arriba, o si va a aterrizarse, ¿cierto? No creo que sea más organizado. ¿Listo? Entonces mírenlo ahí, ahí está mi circuito. Esto. Listo. Luego, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos entonces medir la tensión o el voltaje ahí en ese punto. Vamos acá y encontramos por otro lado, hacia acá, voltímetro. Entonces, un voltímetro para conectarlo aquí en paralelo al condensador. Listos. Hasta ahí, claros, muchachos. Preguntas hasta ahí. ¿Estamos claros ahí? Bueno. Listo. Entonces aquí ya el paso a seguir es darle los cambios a los valores de los elementos. Vamos con una fuente de 10 voltios. 10 voltios. Una resistencia de 100 ohmios. Recuerden que estos valores no obedecen a ningún cálculo ni nada de eso. Simplemente quise ubicar los valores para que a la hora de simularlo se viera bien la curva de carga y la curva de descarga. Pero ya en la vida real nos toca calcular, listo. Cuando estemos viendo la fuente de DC o cuando la estén viendo con el profe Carlos Alberto, van a ver que esos condensadores se calculan para uno poder mejorar ese voltaje de rizado que da la salida, que ahora vamos a ver qué es lo del voltaje rizado. Y aquí tengo, bueno, y 10 microfaradios. 100 ohmios, 10 microfaradios y el voltímetro. ¿Listo? Ahí tengo ya mi circuito. Y lo que voy a ver es entonces el voltaje en ese punto. Eso es lo que yo necesito ver. El voltaje en el condensador. ¿Listo? Noten una cosa, muchachos. Ahí el circuito ya se está simulando. Y miren que la corriente no está fluyendo, ¿cierto? No hay corriente. Voy a colocar ese condensador a cargar. Miren pues, ojo pues. Cambio de posición del interruptor. Mire que hay flujo de corriente. Pero cuando ya, mírenlo ahí, vea.
Miren ahí, vean. Llegó a los 10 voltios. ¿Qué pasó con la corriente? Ya no hay corriente, ¿sí lo notan? ¿Sí notan que ya no hay corriente? Miren que empezó mostrando los electrones allí, moviéndose, y ya después, nada. Vamos a volverlo a colocar. Voy a descargarlo. Miren que pasa lo mismo. Mientras se descarga el flujo de corriente, ya no hay más corriente. Listo. De hecho, voy a medir la corriente también, para que me muestre la corriente la corriente que esté pasando por la resistencia. Pues listo, ahí no hay flujo, ¿sí? El voltaje ya está en cero, la corriente en cero. Voy a colocar a cargar el condensador. Ojo pues, coloco a cargar, mírenlo. El voltaje va aumentando y la corriente se va yendo a cero. Miren que es inverso. La corriente obviamente ahí me está dando negativa porque la está cogiendo invertida, pero miren que la corriente arranca en 100 miliamperios. Y ese que diga menos 100 quiere decir pues que la polaridad está invertida. Pero miren, arrancó en 100 miliamperios. Y en el momento, de hecho, vamos a hacer esto como debe ser. Vamos a descargar, acá. Vamos a decirle que nos muestre la corriente del condensador, que con esta sí vamos, listo. Ahí está en cero, listo. Ahora sí, voy a cambiar, mírenlo allá. Ah, bueno, pasó lo mismo, está con la polaridad, listo. Pero tengo exactamente lo mismo, muchachos, miren. Mientras el condensador se carga, hay corriente. Obviamente, hay flujo de electrones hacia el condensador. ¿Sí o no? Ahí hay corriente. Pero cuando él termina de cargarse, la corriente se va a cero. Claro, ya no recibe más carga, él ya se saturó. El condensador ya llegó al voltaje de la fuente. Luego, cuando yo lo vaya a colocar a descargar, va a volver a entregar corriente. Entrega la corriente. Lo mismo hasta que se descargue. Cuando se descarga, listo, ya. Ya no hay corriente, ya no hay tensión para que él se descargue. Listo. Ojo pues, muchachos. Preguntas hasta acá. Profe, Señor. entonces ahí tiene la corriente negativa porque tiene invertida la polaridad del condensador, ¿es que dijo? No, no, no. Está invertida la polaridad en la que él toma la corriente. Como si usted conectara el perímetro, lo conectara al revés. Entonces él le lee con el negativo, pero no, no es por otra, no es por un mal montaje o algo, no, no, no. Igual nosotros no podemos modificarlo ahí. Lo que podemos hacer, por ejemplo, si usted quiere verlo bien, es que podemos colocar un amperímetro. ¿Cierto? Yo voy a colocar un amperímetro. Voy a colocar el amperímetro aquí. Y vamos a ver entonces. Voy a ver. Un centímetro, amperímetro. Que me muestre la corriente y que me muestre la tensión. Listo. Ahí lo tenemos. Listo, muchachón. Compañerito que me estaba preguntando lo de la polaridad.
Sí, sí, señor, profe, y también tengo otra inquietud referente a lo que usted dijo, que cuando el condensador termina de cargarse, vemos que la corriente disminuye. Esto indica que el condensador internamente tiene algún switch, tiene algún aislante que cuando ya termina de cargarse, pues corta ese flujo de corriente o qué. Él sí tiene una impedancia interna, pero no es para eso. Lo que hace que él llegue a un punto y ya no cargue más, eso se llama saturación. Esa saturación es una propiedad física también del condensador y depende de su capacitancia. Él tiene un espacio de almacenamiento de electrones y él dice hasta dónde se puede almacenar. Listo, hasta dónde puedo. Entre más grande sea el condensador, entre más grandes sean sus placas, obviamente, porque eso es lo que hace que se determine el tamaño del condensador. Entre más grande él sea, pues más cantidad de voltaje va a poder almacenar. Listo, más cantidad de electrones va a poder tener ahí listicos para entregar. Pero es propiedad de él. Él dice hasta dónde. Hasta acá, en mi saturación es de 10,2 voltios, 10,2 voltios, no más, no deja entrar más. Obviamente él se empieza a dañar con el tiempo, ¿cierto? Y a veces cuando se dañan, pues puede ser que no cargue bien o que deje pasar más del voltaje que es, inclusive hasta que se daña, hasta que se explota. Pero es una propiedad física por la construcción del condensador. No sé si respondí bien a su, pues, si se refería a eso Sí, la duda, claro, don ambas Esteban. están ya resueltas, sí, señor. Las dos que le pregunté ya. Muchas Listo, gracias. listo, bueno, muy bien. Entonces, miren, listo, muchachos, con mucho gusto. Miren entonces, muchachos, la gráfica de la carga del condensador. Corriente versus voltaje. Cuando él arranca, ese es su estado inicial, su estado cero, tiempo cero. O sea, como cuando uno va a hacer una carrera. A sus marcas, listos, fuera, ¿sí o no? Ese a sus marcas, usted está ahí en cero, todavía no ha arrancado. Ese a sus marcas es lo que tenemos ahí en cero. Cuando le decimos listo, miren que la corriente se va al máximo y el voltaje está en cero. Estamos hablando de la corriente en el condensador y el voltaje en el condensador. La corriente en el condensador está en máximo, el voltaje en cero. Nada, no tiene nada de voltaje y empieza a cargarse. Miren que hay un momento en el que ya el condensador está llegando a su máximo voltaje. ¿Cuál es su máximo voltaje? El de la fuente. Así yo le coloco a la fuente 20 voltios y el condensador soporta los 20 voltios y se va a cargar a 20 voltios. Era la pregunta que hacía inicialmente también el compañero. Él se carga a 20, a 10, al voltaje que usted le coloque DC. Pero corriente solo va a haber mientras se carga. Después es como si él fuera un switchecito. Él no tiene un switch interno, él no lo tiene, pero es como si fuera un switch. Él se abre, listo, ya, no carga más, pero es por una propiedad física de su construcción y de su forma de funcionar. Ya no va a dejar pasar más corriente, ya no se carga más. Él dice, ya estoy lleno, ya no recibo más, ya estoy full. Listo. Como ya estoy full, entonces, ¿qué va a hacer? Como ya estoy full, entonces ahora sí me puedo descargar. De hecho, miren que ya no hay más flujo de electrones ahí en la simulación. Me voy a descargar entonces, ¿cierto? Voy a descargarme. Entonces ya se deja descargarlo ahí. Listo. Empezó a descargarse. ¿Hasta dónde se descargó él? Ah, hasta allá, hasta cero, ¿cierto? Vació todo el voltaje. Mientras él vació el voltaje, dejó fluir corriente, había flujo de corriente. Después ya no, nada, listo, ya, ahí murió. Claros ahí, muchachos, en la carga y la descarga respecto de la corriente. ¿Y por qué se dice que el condensador funciona como un interruptor? El condensador en un circuito DC se comporta como un switch abierto, mira que él se abre. O sea, solamente hay un instante, hay un pequeño tiempo mientras se carga que hay flujo de corriente. El resto, chao, ya no hay más, ya no hay más corriente allí. Eso debe ser claro para nosotros, muchachos. Es muy importante para nosotros.
Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas, estoy en el chat del grupo, estoy en el WhatsApp también. Pregúntenme pues, muchachos. Esto es muy importante, muchachos, lo que estamos mirando, porque ya vamos a ver qué pasa entonces en en ese funcionamiento del condensador, ahí en la fuente DC. En la fuente DC él va a estar haciendo eso constantemente. Estos claros acá, porque necesito ya desconectar la simulación del celular para ya pasarme a la presentación, muchachos. Profe, ¿cómo hizo para que le saliera la otra línea verde allí en los resultados? Ah, listo. Listo. Cuando estoy simulando, mire que cuando estoy simulando, estamos en esta posición, ¿cierto? En la que aparece el símbolo amarillito ahí con la T de la simulación en el tiempo, comportamiento en el tiempo, que es el estado que nosotros decimos transitorio. ¿Ya? Transitorio, ya empezó a correr el tiempo y llegó un momento donde el ya transitorio es corriendo el tiempo. Cuando ya terminó de correr ese tiempo, empieza otro tiempo que nosotros llamamos estacionario. Entonces, miren, en el tiempo, pongo a simular. Lo que yo quiero que se vea, voy a quitarlas todas, mujer, para que lo veamos. Mire que ahí está simulando, pero lo que yo quiero ver lo toco, ¿cierto? Mire, toco el voltímetro. Y él cambia de color, se coloca amarillo. Y luego abajo, mire que aparece un ojito. Digo que quiero ver el voltímetro. Así mismo voy al amperímetro. Toco el amperímetro, se colocó amarillo. Digo que quiero ver el amperímetro. Y ahí ya aparece. Ah, ¿Listo? señor, muchas gracias. Profe, Y luego miren que la simulación ahí mismo aparece. Aparecen los dos ahí. Señor. profe, esto de que el condensador actúa como un switch es precisamente por lo que nos acaba de explicar de que cuando termina de cargarse corta el flujo de corriente o por qué es eso. Eso es por eso, sí, es por eso. Pero nosotros realmente nunca lo vamos a usar como un switch. Lo que pasa es que su comportamiento sí es como si fuera un switch en ese momento. Pero es un switch que mire que tiene un tiempo, ¿cierto? De hecho, hay circuitos que utilizan el condensador como un temporizador. ¿Por qué? Porque él tiene un tiempo de carga. Entonces, mientras se carga, él deja pasar corriente, pero cuando ya se cargó, listo, ya deja pasar corriente. Entonces, por eso digo yo que se comporta como un switch, porque él dejó pasar corriente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejó pasar corriente, Juan Esteban? Hasta que se cargó totalmente. Cuando ya se cargó totalmente, ya fue igual al voltaje de la fuente DC, listo, ya, hasta ahí. Y luego vuelve a dejar pasar corriente, ¿cuándo? Cuando empieza a descargarse. Cuando se descargó totalmente, volvió y se abrió, ya. Ya, profe, es que me surgía la inquietud, más que todo era una confusión, porque aquí recordando los conceptos de electrónica analógica y toda esta cuestión, pues nos definían el condensador como una batería que actúa temporalmente. Entonces ahí pues me surgía la inquietud por eso. Eso es. Sí, 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 sí. Sí, eso es, eso es. Lo que pasa es que cuando yo les digo que se comportó ahí como un switch, es porque mire que él dejó pasar la corriente, pero en un momento, mientras se descargó. Y de hecho es el mismo concepto. Lo que pasa es que el concepto que yo le estoy dando es con el flujo de la corriente y el concepto que usted tiene que no está mal, es el mismo concepto, pero respecto de la tensión. Es una batería momentánea, sí, es momentánea. Yo utilizo corriente, me entrega corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descargue. Es como la batería de la moto, la batería del carro, ¿cierto? La batería del celular. Ella me entrega corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descarga. Y deja pasarle corriente a ella misma, le entra corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se carga. Eso, o sea, que si yo pensara en eso y dijera, ¿por qué hay flujo de electrones ahí? Ah, porque hay un switch interno. Sí, digamos que sí, en teoría. Ese switchecito me está dejando pasar corriente solamente
mientras se carga y mientras se descarga. De resto, nada. Ese nada es el estado estacionario del que hablábamos ahora, ¿sí? Cuando yo coloco a cargar el, el, el condensador, miren que él llega a un momento ahí, a partir de ese punto, miren ese punto en el que está allí, arriba, más o menos, está casi, o está, mira, está en 9.98 voltios, ¿listo? Esos 9.98 voltios, a partir de ahí entra en un estado que llamamos estacionario, miren. 10, listo, llego a los 10, listo, ya, se quedó en 10. Ese es estado estacionario. O sea que el condensador en estado estacionario, en el circuito DC, se comporta como un circuito abierto. Él se abre, ya no deja pasar corriente. Miren que por ahí, miren que ahí ya no está pasando corriente. ¿Lo ven? Si ven en la simulación que el Every Circuit me muestra el flujo de electrones. Miren que ahí no hay electrones. ¿Cómo nos está dejando pasar? ¿Sí? La fuente no está, por la fuente no están circulando electrones. ¿Listo? Ese es otro concepto muy, muy bien definido que tiene que quedar para nosotros. El condensador en un circuito DC en estado estacionario se comporta como un circuito abierto. Él queda abierto, ya no hay flujo de corriente. Hay un estado transitorio muy pequeño que se da en la carga y en la descarga en el que sí hay corriente, pero es un tiempo muy corto. Es un tiempo muy corto. Miren que ahí de una se descargó. Voy a colocarlo a cargar, lo mismo, vea, corriente, el flujo de corriente, sí, y listo, ya paró, ya no hay más corriente, ya no hay más corriente fluyendo. Entonces, tengo en estado transitorio, mire que tránsito es como que pasó, ¿cierto? Eso es transitorio. Entonces, estado transitorio, inicialmente un tiempo muy corto mientras se carga, el circuito se cierra y deja pasar corriente. Estacionario, ya alcanzó su valor, se abre, no deja pasar corriente. Conceptos claros, muchachos. Deben ser conceptos muy claros del condensador en un circuito DC. ¿Listos? ¿Cómo estamos ahí, muchachos, entonces? Cuéntenme. Profe, o sea que pues Para yo ir ya haciendo conectarme. mis pequeños experimentos. A mayor capacitancia, mayor resistencia, más se mantiene el almacenamiento del voltaje. Pero a menor capacitancia y a menor resistencia, se mantiene menos tiempo el voltaje. Pero sí puede que Claro, se dé un porque poquito más de intensidad, más de corriente sí se da, pero a ojo, la menor corriente capacitancia y a menor es una resistencia. resultante. Freddy, acuérdese, la corriente es una resultante de la carga que yo le conecte a mi fuente. Ah, Listo, por decir exacto. algo. En este caso, el circuito que tenemos aquí tiene un consumo de corriente debido a una impedancia que hay allí entre la resistencia y el condensador. Y físicamente, cuando nosotros realmente, o sea, en la realidad, cuando nosotros conectamos un condensador a una fuente AC o DC, él también tiene una resistencia interna. Es una resistencia muy bajita, pero la tiene. Yo tengo una tabla que les puedo suministrar ahora, se las paso. Es una tablita que muestra entonces en condensadores electrolíticos, de acuerdo a la capacitancia, cuánto es la resistencia interna. Él tiene una resistencia interna pequeñita, pero la tiene. ¿Se acuerdan que les dije que en teoría, después de que el condensador quedara cargado, él se quedaría ahí cargado eternamente? Pero que eso es en teoría, porque en la realidad él tiene una pequeña resistencia, una impedancia interna muy pequeñita que ayuda a que él se vaya descargando. Esto, de hecho, por eso es que cuando yo lo conecto, se calienta, que tiene una impedancia, tiene una resistencia, si no, no se calentaría. ¿Listo? Entonces, lo que sí está muy, muy claro y muy bien lo que usted decía ahora, claro, si yo aumento la capacitancia, aumenta el tiempo, sí, eso es verdad, aumenta el tiempo que sostiene la carga y eso es lo que nosotros necesitamos para una fuente DC. Nosotros necesitamos que el tiempo de la carga se sostenga y que sea muy, ojalá muy largo. ¿Para qué? Para garantizar
que esa señal DC sea lo más recta posible. ¿Listo? Que es lo que ya vamos a ver. Claros ahí, muchachos, para ya pasar al siguiente punto en la presentación. Profe, la diferencia entre resistencia e impedancia. Más adelante la vamos a ver. Básicamente radica en que la resistencia es una propiedad de los resistores y la impedancia es la propiedad de las resistencias como si fueran resistores, pero en elementos como los condensadores y en elementos como las inductancias, como las bobinas. A ellas también ofrecen resistencia. O sea, en teoría todos los elementos físicos que nosotros tenemos ofrecen o colocan resistencia al paso de la corriente, pero la manifiestan de diferentes maneras. La resistencia puramente es una propiedad del resistor, pero cuando hemos involucrados otros elementos como la capacitancia del capacitor, como la inductancia de una bobina, vamos a ver que esos también tienen resistencia, pero no se habla solamente de resistencia, ya implica otras cosas. Eso lo vamos a ver cuando veamos corriente alterna. Veamos corriente alterna, que es muy pronto. Vamos a volver a hablar de esta parte que estamos hablando ahora de condensadores y de la que sigue que va a ser los inductores, pero ya en corriente alterna, y ahí entramos a hablar de impedancia. Ok, profe, muchas Conclusión, gracias. la impedancia es la resistencia, pero conclusión, la impedancia es la resistencia, pero en corriente alterna con otros elementos. Muchachón, bueno, lo voy a dejar de presentar acá. Y me voy a pasar aquí. Retomamos acá la presentación. Listo. Entonces estábamos en esta parte y vimos ya entonces esa carga y descarga del condensador. Una fuente de corriente DC, al final, en su etapa ya de transformación de esa señal de corriente alterna en la señal de corriente DC, utiliza condensadores. No nos vamos a preocupar, por favor, por esta parte de los diodos que tenemos acá, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente lo necesito para que comprendamos qué es lo que vamos a hacer. Miren que al final él tiene un condensador. Ese condensador es un condensador electrolítico, es polarizado, ¿listo? Y ese condensador electrolítico polarizado me va a entregar una señal. Esa señal no es una señal con una línea recta ahí, así como la veíamos ahora acá. ¿Sí? No, miren que no es esa línea recta pura, que no cambia en ningún momento. No, esa señal aquí sí se ve un poquito afectada. ¿Listo? Ese poquito afectado que nosotros vemos ahí se llama voltaje de rizado. O sea, que es un voltaje que no es una línea recta, sino que tiene como un poco de montañitas. Esas montañas se llama rizado. Y ese voltaje de rizado hay que calcularlo. Cuando veamos la fuente de C, vamos a ver cómo vamos a calcular. Eso es una fórmula muy sencilla, donde nosotros vamos a decir cuál va a ser el voltaje máximo de C y cuál va a ser el mínimo. Y él se va a mantener en esos dos puntos, por decir algo. Si nosotros estamos haciendo una fuente de C de 10 voltios, vamos a decir que él va a mantener un voltaje pico de 10 voltios. Aquí es o sea que ese es el máximo que él va a mostrar, 10 voltios, pero va a bajar 3 voltios, o sea que va a bajar hasta 7 voltios, por decir algo. O sea que él se va a mantener entre 7 y 10 voltios. Esa va a ser la fluctuación de él. Puede que eso sea bueno o puede que no, ¿cierto? Depende del tipo de circuito que uno esté haciendo. Por decir algo, si ese voltaje va a alimentar un aparato electrónico que es sensible al voltaje y él necesita trabajar entre 9 y 10 voltios, esa fuente no va a servir, porque cuando él baje a 7 voltios, el aparato no va a funcionar, se va a dañar o se va a apagar. Entonces nos tocará ¿qué? Mejorar nuestro voltaje de rizado. ¿Y cómo se mejora el voltaje de rizado?
con la capacitancia. Se colocan cada vez condensadores más grandes, pero yo no puedo llenar eso ahí con un condensador gigantesco. Yo lo que puedo hacer es colocar varios condensadores en paralelo, por ejemplo. Por eso es que aprendimos a sumar condensadores en paralelo. Esa es la suma más facilita, que es la suma directa. Esos condensadores hay veces que no se les coloca la capacitancia adecuada para ese voltaje de rizado. Y sucede esto, miren. Listo, entonces miren que el voltaje ahí, pues ahí no alcanzamos a ver, muestra a ver. Ahí tengo un voltaje de rizado, ahí se supone que son 5 voltios y tengo 6,48, o sea que tengo un rizado de 1,48 voltios. Listo, o sea que él está entre 6,48 y 5. Que tengo una fluctuación ahí. Pero si yo, miren que si yo lo veo, lo voy a ver muy, casi como una línea recta, ¿cierto? Pero si yo me voy allá al zoom, haciéndole un zoom a esa señal, voy a encontrar que no está tan perfecta, ¿cierto? Eso es lo que realmente pasa. Y si ustedes comparan eso, esa salida del voltaje, miren que esa salida del voltaje tiene este que llamamos rizado, ¿cierto? Vemos esa crestica ahí, ¿listo? Esas crestas que tenemos ahí, ese voltaje de rizado que tenemos allí, miren que se parece a la carga y a la descarga, incluso hasta gráficamente. ¿Vean? La carga del condensador, miren la carga. Estoy colocando ahí de color azul. Carga el condensador, descarga el condensador. Listo. Y así se va constantemente. Carga, descarga, carga, descarga. Esta de acá, ojo, esta de acá que acabo de hacer, esta es como más o menos debería ser, ¿cierto? Carga, descarga, en una, digamos que en una curva más llana, como más suave. Pero esta se descarga muy rápido o se descarga más lento. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver por acá. José Edgar Morales, listo. Bueno, muchachos, los que se han ido, recuerden que ahí queda la grabación y pendientes, pues muchachos, cualquier duda estoy atento yo también para resolverla. Bueno, muestra a ver, los que nunca hablan, a ver, Simón Arango. Simón, no le conozco la voz a Simón. Simón, ¿sí me escucha, Simón? No tiene micrófono, listo. Me responde entonces ahí, Simón, en el chat que yo lo escucho. Lo leo, perdón. Simón, mire pues, la gráfica inicial arrancaba de esta forma, ¿cierto? Yo tenía carga y descarga del condensador de una forma suave. Aquí les coloco otro. La descarga del condensador ahí es más rápida o más lenta entre estas dos imágenes, dejando esta como última. Esta última es más larga o más lenta. ¿Qué dice Simón? Más rápida, sí señor, es más rápida. Listo. Entonces, es muy importante comprender eso, muchachos, porque si yo tengo condensadores muy pequeños, esa descarga va a ser más rápida. Lo que decía el compañero ahora, profe, es que yo estoy experimentando y con un condensador, entonces entre más grande sea el condensador, entonces más tiempo dura la carga. Claro, por eso es que estamos aprendiendo esto. Miren. Si yo tengo un condensador que me garantiza durante un mayor tiempo sostener la carga, o sea, el voltaje, sostiene el voltaje durante el mayor tiempo, entonces el rizado va a ser más suave, va a ser mucho más suave como lo tengo acá. Listo, miren ahí. Bueno, claro eso para nosotros, muchachos. Profe, Señor, una pequeña inquietud es que no recuerdo muy bien en el circuito que nos mostró al principio, antes de
de estas figuras, yo veo que ahí hay un Ujú. puente rectificador conectado. Ese puente es precisamente para evitar o para corregir los picos en esta señal que nos muestra, profe, o qué función cumple ahí. No, el puente, el puente está antes de. Lo que pasa es que ustedes ya empezaron a ver electrónica con el profe Carlos Alberto, ¿cierto? ¿O Estamos no? No, viendo no han visto diodos. todavía, no han empezado Estamos a ver electrónica. apenas Ah, estamos bueno, conociendo los listo. Miren, elementos. eso, tranquilo, tranquilo, que para allá van, vea. ¿Cuántos diodos ven ustedes ahí? Hay 4. Ustedes ya conocen el símbolo del diodo. Sí, ahí Eso hay es. 4, sí, señor. Esos 4 diodos es un puente rectificador. Ese puente rectificador es un puente rectificador de onda completa. Ese puente rectificador, después ustedes van a ver con el profe Carlos Alberto, que ese coge un par de estos diodos, coge la señal, coge el semiciclo positivo y otro par de diodos coge el semiciclo negativo. Y lo que hace es que ambos los coge y los vuelve todos positivos. Ah, que me sale una cadena de montañitas ahí. Y esa cadena de montañas es la que después va a coger el condensador y le va a hacer estos cortes, vea. Miren que si ustedes ven esto acá, voy a tratar de completar esa señal. Qué pena con el profe Carlos Alberto, yo me le voy a adelantar ahí, ustedes no me van a hacer quedar mal. Pero ya que están inquietos con la señal, les voy a mostrar. Entonces, miren, vea, miren que realmente uno que tendría aquí, tendría una señal que estaría de esta forma, ¿cierto? Y luego aquí empezaría de ahí para abajo un semiciclo negativo. Pero a cambio de empezar ese semiciclo negativo, los diodos, gracias a los diodos, lo que podemos hacer es que ese semiciclo negativo se volvió también positivo, véalo, se volvió positivo, pero luego vino el condensador y dijo, vea, yo recibo su señal y la voy a volver así, vea, la voy a volver así, vea. ¿Listo? ¿Cómo la veo, muchachón? ¿Muy enredado o qué? Volvemos y lo explicamos. No, sí, profe, pues lo que le preguntaba era para recordar este tema, porque digamos que Ah, ya, en listo. el Ah, colegio no ¿verdad que usted? pude solucionar no pude aclarar muchos conceptos y de hecho del colegio traigo ciertos vacíos. Entonces, pues aquí, no sé, quería aprovechar para empezar a aclarar esos pequeños vacíos, esas No, pequeñas tranquilo. dudas. No, pero no, pues no lo vea de esa manera porque yo veo que usted ya tiene como unos conocimientos y esos conocimientos están muy bien porque lo que usted ha hecho es que esos vacíos con los que usted viene, que realmente puede que no sean vacíos, lo que pasa es que en el colegio, digamos que uno no, mejor yo le digo, yo le doy este ejemplo, pues esto fue algo que por curiosidad le preguntaba a un japonés y me explicaba el tema de la escritura de ellos, porque a mí me parecía muy compleja. Yo le decía, y mi forma de concluir, si ellos tienen 3 tipos de escrituras, entonces yo concluía, yo venga, pero eso es muy difícil, si ustedes tienen 3 escrituras y cada una de ellas tiene tantos caracteres, es imposible que un peladito pues en el colegio, en la escuelita aprenda todo eso. Me dijo, no, es que uno aprende las últimas escrituras, que son por ejemplo lo que escriben los periódicos, que es la escritura más compleja del japonés, ellos aprenden eso casi en la universidad. Entonces, no quiere decir pues de que solo los universitarios leen el periódico, no. Quiere decir es que requiere un nivel de comprensión. Y eso es lo que usted hizo en el colegio. Usted adquirió unos conocimientos y acá con el nivel de comprensión que usted ya tiene, estas cosas las comprende de una manera más fácil.
Créanme que muchos de sus compañeros, algunos ya están clarísimos con esto, otros tendrán por ahí sus vacíos, ya ellos mirarán si dejan que avancemos. Pero lo que usted está haciendo está muy bien porque usted quiere comprender todo cómo funciona. Yo, personalmente, yo funciono de esa manera. A mí no me gusta que me digan algo ahí por encimita cómo funcionó y ya, y yo quedarme pues pensando eso como, o imaginándome eso cómo funcionaba. No, la idea es saber cómo realmente funciona. Entonces, bueno, para no extenderme. Conclusión con Profe, esto, profe, señor. o sea que ese puente de Sí, señor, diodos, pregunta. ese puente de diodos me mantiene como menos pérdida como de energía, o sea, se produce la montañita, pero se produce esa rayita azul que estaba colocando sobre la montañita, como hay menos caída. No, esa no la hacen los diodos. No, esa no la hacen los diodos. Esa rayita azul la hace el condensador. Los diodos lo que hacen es, vea, le voy a mostrar aquí qué hacen los diodos. Ay, el profe Cabeto me va a regañar. Ustedes me van a hacer regañar del profe Cabeto porque están muy inquietos hoy. Vean. Em, Resulta que aquí en estos dos puntos yo recibo una señal que viene de esta forma. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Aquí yo recibo esa señal. Tengo un semiciclo positivo y tengo un semiciclo negativo. Ese semiciclo positivo, mire que aquí el diodo está positivo, me deja pasar los positivos por acá, vean. Pasa positivo por acá. Resulta que es que la señal, como es una señal alterna, como es una señal alterna, recuerden que yo tengo, miro esto, no me dejó, no me dejó. Un momentico, muchachos, que recuerden que yo tengo una señal alterna, una señal de corriente alterna, y él me va a entregar una señal de corriente. Hay un transformador o algo, ¿cierto? Que me va a reducir el voltaje, pero sigue siendo corriente alterna y me la entrega por acá. Los semiciclos positivos me los deja pasar este diodo, vea. Cuando por acá venga un positivo, me los deja pasar por acá. Y pasa por acá. Y salen acá. Entonces ahí yo tengo un semiciclo positivo. Y luego vino el negativo. Entonces el negativo no me lo dejó pasar por acá, me lo deja pasar por acá. Hace este recorrido, se viene por acá y pasa por acá. Listo. Dejó pasar el negativo por acá. Pues acá quedó negativo. Y luego por acá se vino, por la parte de abajo, positivo. Positivo, no lo dejó pasar por acá, lo dejó pasar por acá. Y pasó acá y salió acá. Positivo. Y el negativo, no lo dejó pasar por acá, pasó por acá y llegó acá y llegó acá. Listo. Esto que les estoy mostrando acá, ¿quién lo hizo? El puente rectificador a través de los diodos. Pero luego entonces vino el condensador y el condensador le dijo, tranquilo, háceme eso así que yo aquí lo arreglo. ¿Cómo lo arregló? Pues cogió todos esos pedazos positivos y les hizo así. Todo este pedacito, luego acá y luego acá
Listo. Y apareció ahí casi parecido, vea, casi parecido a un voltaje DC, ¿cierto? Uy, no, quedó tan horrible. Ese era el hambre, muchacho, es el hambre que me tiene así, oh, beriberi. Listo, vea, casi como un DC. Tiene una fluctuacióncita ahí, tiene un pequeño rizado, decimos nosotros, rizado. Listo, hasta ahí. Por favor, no me hagan explicarles más que me da pena con el profe Cabeto. Listo. Esta etapa de rectificación es lo que ustedes están aprendiendo con el profe Cabeto. ¿Cómo van a hacer para que el diodo coja esa señal alterna y venga y me la entregue así? Me separe los semiciclos positivos de los negativos. De hecho, en la configuración de los diodos, todos los semiciclos, inclusive los negativos, perdón, porque aquí yo les expliqué el pedacito, puse a explicarle algo y se lo estaba explicando mal. Este otro semiciclo positivo no apareció aquí, apareció fue acá. Este negativo que hay acá es el que venía acá por debajo, que realmente estaba acá, pero el coge, ¡prim!, me lo voltea y aparece aquí arriba. Listo. Bueno, ustedes van a ver eso más detallado con el profe Cabet. No me vayan a O sea que eso es como hacer para, qué pena, profe. O sea que ese tranquilo. puntico ahí es como para mandar los positivos por un lado y los negativos por otro lado. Para eso se utiliza esos diodos que están ahí. Ese, esos diodos hacen eso, esos diodos hacen eso. Muestra, llega ahí, porque recuerde que la señal viene positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Eso es corriente alterna, ¿sí o no? Entonces, él llega y se para ahí a la entrada del diodo y dice, muestra el positivo, pase. Esto, porque recuerden, ojo pues, la polaridad del diodo, eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro, la polaridad del diodo. En la polaridad del diodo quiere decir que de acuerdo a la forma que él tenga, ¿cierto? Este, por ejemplo, el diodo siempre deja pasar, él siempre deja pasar corriente, lo que pasa es que depende. ¿Cómo así que depende? Sí, depende porque es que usted tiene un diodo con diferente polaridad. Por ejemplo, este diodo rojo es un diodo con polaridad positiva, o sea, yo coloco aquí positivo y me voy hacia el negativo, o sea, que el semiciclo positivo me lo deja pasar. ¿Ves? O sea, que si yo voy a ver la señal, ustedes me van a hacer más tarde el profe. Si yo veo la señal, entonces ella viene acá, el semiciclo positivo me lo dejo pasar, ¿verdad? Y el negativo, no me lo dejo pasar. Pero el negativo me lo dejo pasar con el otro diodo que sí es de polaridad negativa, vea. Sí me deja pasar los negativos. Positivos no, negativos sí. Y vuelve y juega aquí arriba. Positivo sí, negativo no. El negativo me lo va a pasar por abajo. Listo. Eso es lo que hacen esos diodos. Pero al yo tenerlos configurados en este puente de diodos, lo que hace es que me deja pasar todos los semiciclos, pero me los deja pasar así, vea. Listo. Más claros ahí, muchachos. Sí, profe. Este puente rectificador yo lo necesitaba solamente para que ustedes comprendieran que el condensador está conectado en la última etapa, al final, a la salida. De hecho, aquí después de este condensador colocan un regulador, un estabilizadorcito de voltaje para mantener el voltaje estable. Eso es lo que hace él.
También lo vamos a ver más adelante. Listo, muchachos. Preguntas. Ya vamos Esta preparados. presentación ya hoy cambió más. Ya van preparados. Yo creo que ustedes me preguntaron, fue una consulta que el profe les puso. Uf, Ya vamos preparados para la clase del jueves. ojo con eso. Sí, eso veo, me van a hacer regañar ustedes del profe. Bueno, muchachos, todo mientras sea para el aprendizaje, yo no tengo problema. Lo que pasa es que cuando de pronto ustedes reciben una explicación así, de pronto llegan a la clase con un concepto de una manera y el profe se los va a explicar de otra o algo, entonces por favor, con mucho respeto, van a escuchar la clase del profe y ya después de escuchar la clase, ya ustedes pues sacan sus conclusiones respecto de lo que tenían previo y de lo que vieron con el profe, pero no le vayan a interrumpir la clase al profe que de pronto la embarramos. Bueno, muchachos, preguntas, vamos a hacer el cierre de la clase. Vamos a hacer el cierre de la clase. Entonces, pregúntenme, por favor. Recuerden que preguntan ustedes o pregunto yo, pero siempre hay preguntas. Pues muy interesante la Pregunten, pues, clase muchachos. y el tema de la capacitancia. Pues yo que me considero como empírico en esta vaina porque Y me con gusta esto, mucho, pero no tenía así como claros los principios de tantas cositas que va uno cogiéndole el hilo. Y experimentando sí que es mejor porque hace uno muchas cositas. claro, claro. Vea, muchachos, O yo sea, les recomiendo que se vayan empoderando mucho de los simuladores y hay muchos youtubers, muchachos, hay unos youtubers que dan unas explicaciones muy bacanas. Hay unos que a mí me gustan mucho, hay unas explicaciones de algunos youtubers que las hacen en inglés, pero no es tanto por el idioma, sino que si usted comprende el funcionamiento, ellos tienen unas herramientas muy bacanas donde se explica de una manera muy, como si fuera una especie de caricatura. Listo, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí alguna. A ver, a ver. porque, profe, yo ahí tengo ahí un pequeño experimento. Sí. De hecho, si ustedes ven, yo la tengo aquí. A ver, yo les coloco, como muchacho, me repite, por favor, qué pena. Porque pues yo ahí tengo un pequeño experimento ahí que he estado como haciéndole para comparar capacitores y sí me ha funcionado y si usted gusta pues le hago la pequeña presentación. Claro, hermano, claro. ¿La tiene ahí listica o qué? Sí, señor. Hágale Ya usted de me una, dirá. espérenme, verá, yo le voy a dejar de presentar mi pantalla para que, para que nos muestre la suya. Y mientras tanto, yo busco el video que les decía. Hágale, listo. Hágale, mijo. Ya me dirá si me están viendo. Ah, ya ahí está cargando la pantalla. Sí, ya. Sí, ya, ya. Bueno, vamos a ver aquí a hacerle mi pequeña presentación. Resulta de que esta es mi fuente, este motorcito. Ujú. Lo Sí. que quería era como montar aquí un motorcito o algo mecánico que me cargara mi fuente. Entonces este motorcito me carga mi fuente. Ujú. Bueno, lo que hice fue producir Ya lo energía entiendo. Sí. y quiero cargar aquí, darle la carga al condensador, al capacitor. Ese capacitor Ujú. es de 220 microfaradios. Viene unido con una Ujú. serie de ¿Cuántos resistencias voltios? de 16 voltios. Sí, porque es pequeño Listo. bueno, ahí hice un puente Ajá. de diodos, pero bueno, eso ya le
con el profesor Carlos cuando nos toque. Vamos a ver si lo puedo ubicar bien. Porque a ese capacitor le uní varias resistencias. Mirando a ver si ahí se ve mejor. Le uní varias resistencias a ese capacitor. Todas esas resistencias me dan 7 kiloohmios. ¿Sí? Sí. Y el capacitor es de 220 microfaradios. Bueno, ahora voy a que aquí tengo mi voltímetro, ya tengo todo unido. No he prendido ni siquiera los motorcitos. Y aquí voy a colocar el voltaje al que supuestamente está en ceros. Ahí nomás muevo con la mano el motorcito, solo con moverlo. Ahí me da un voltaje nomás moviendo simplemente la polea con la mano. Hay un milivoltio prácticamente, eso es una cosa de nada. Pero ahora sí lo voy a prender. ¿Para qué? Para comprobar cuánto tiempo se demora o hasta cuánto sube el voltaje de mi capacitor. Sí. Ese capacitor, como lo he hecho, tiene que subir casi hasta 10 voltios. Pero entonces con esa resistencia, como tiene la resistencia tan... eso que lo puse en 200. Lo puse en 200. Espera un momentico ya, ahí va. Mire, ahí va subiendo a 9. El problema era que en la escala lo había puesto en 200 milivoltios y en 200 voltios y es en 20 voltios. Ahí va subiendo hasta 940. Ajá. Eso que está todavía prendido mi motor acá. Pues a ver, sí. Esto es una galleta, sacarlo. Ahí estoy haciendo mover los dos motores por medio de una polea y el motorcito que es fuente es acá. Y mire que ahí me va subiendo a 972 voltios. Si yo desconecto prácticamente y dejo trabajar el solo capacitor, eso me demora casi hasta 2-3 minutos para descargar ese capacitor. Ajá. Una carga, ¿y qué tipo de carga? ¿Un LED o qué? No, pues estoy para descargarlo. No, pues para descargarlo con un LED, es lo único que le veo. Con un LED, porque ahí le dura ese tiempo. Sin colocarle LED, sin colocarle nada, Freddy, me dura todo ese tiempo. Todavía tiene carga el capacitor. ¿Sabe a través de qué se está descargando? ¿Pero sabe a través de qué se descarga el capacitor? Sí. Dígamelo usted, analice ahí. ¿A través de qué se descarga? ¿Qué me está haciendo descargar el condensador cuando yo le quito la carga, la fuente? El mismo voltímetro. Ese es uno. Otro. Otro puede ser las resistencias. No. Eso es, muy bien. Listo, entre las resistencias y imagínese, el multímetro, todavía porque el está en multímetro 7.4 voltios. Todavía está en 7.3 voltios. Y puede durar hasta 1 minuto. Claro que eso sí, como dijo usted, la intensidad de eso se va, mejor dicho, a ceros, porque no me va a mantener un LED encendido. Solamente voy a ver el destello. Si yo lo dejo de aquí a 1 minuto, cuando vaya por ahí en 5 voltios y miro el LED, me va a dar el destello. O sea que todavía hay voltaje entre ese capacitor. Todavía tiene algo almacenamiento. El diodo, recuerde que el LED es un diodo y trabaja con 1.7 voltios. Entonces todavía alcanza a iluminarse. Pero me da un destello mínimo de nada. Porque no me mantiene encendido el LED. Ya se descarga. Porque, por ejemplo, ahí lo tengo. Ahí está en 620. Bueno, está casi en los 6 voltios. Y yo cojo mi LED. ¿Y cuánto hace que apague ya el motor? Y cojo mi LED y lo briego a encender. No sé si alcance a dar el destello ahí. Ahí dio un destello y ahí me lo descargó. A 1.5 ya quedó con el destello que dio el LED. Aquí tengo una pregunta de Álvaro. Para evitar cortos o dañar los bornes. Bueno, resulta que para evitar cortos lo mejor, lo que pues podemos hacer nosotros es tener protección de los circuitos, ¿cierto? Proteger los circuitos con algún elemento que absorba el corto. Uno de ellos es a través de una serie. A medida que vayamos haciendo montajes,
lo que podemos hablar con el profe Carlos Alberto y fabricar unas series para que en caso de que haya un voltaje, lo absorba la serie. 1. 2. Colocar fusibles, pero no fusibles que se quemen y usted tenga que cambiarlos. Pueden ser venden algunos fusibles que uno puede reiniciarlos, ¿cierto? Que ellos se saltan, abren el circuito y usted puede reiniciar, algo así como un breaker, pero muy pequeño. Podríamos mirar cuál de esos utilizar. Pero puede ser, esa es la manera más segura, ¿listo? Esa es la manera más segura. La otra, pues la estamos aprendiendo, ¿cierto? El conocimiento, saber que un condensador, yo lo tengo que, si es polarizado, yo tengo que respetar esa polarización, porque si no lo voy a dañar. Listo, profe, ese era el pequeño experimento. Ya ahí Muchas gracias, Freddy. Muy bien. Eso está muy bien, Freddy. Eso está muy bien. La idea, muchachos, es que lo que está haciendo Freddy, nosotros lleguemos a eso. Yo creo que voy a colocarme en la tarea de averiguar unos elementos que necesitaríamos para montar la fuente DC. Y esa fuente es más experimental, es que nosotros conozcamos, y créanme muchachos, que eso es como si nosotros fuéramos a volvernos expertos en motores. Y para volvernos expertos en motores, lo que primero hicimos fue construir un motor. Entonces, créanme que de ahí en adelante, cualquier falla que uno vea en otro motor, así no sea de los que uno hizo, uno ya tiene un concepto muy claro y puede saber cómo hacer las cosas. Conclusión, si usted construye una fuente DC, el día que usted tenga que revisarla, usted va a saber cómo diagnosticarla y va a saber cómo solucionarlo, o va a saber cómo mejorarla. ¿Listo? Debe ser más por eso. Bueno, muchachos, estamos entonces en el cierre de la clase y les dije pues que no, estaba buscando por acá uno de esos videos, muchachos, pero no, vamos a ver. Mm, oh, vamos a ver si por acá vemos algo. Vaina, humor. Vamos a ver este. Ah, sí, por acá lo encontré. Voy a compartirles la pantalla, ya les voy a compartir este link. Explica muy bien cómo se va cargando el condensador. Es el tipo de videos que a mí me gustan mucho porque es como si uno estuviera viendo como si uno estuviera viendo, como si uno desde la parte interna, como si nos volviéramos miniaturas y nos introdujéramos en un elemento, ¿cierto? Y viéramos cómo funciona. Entonces miren, por ejemplo, esto, miren. Entonces muestra cómo se va cargando una de las placas del condensador. Ve, y tiene traducción subtitulada. Muestra la carga, ¿cierto? Muestra después cómo se descarga. En el ejercicio que estábamos haciendo nosotros, ahora entonces muestra cómo es la carga y cómo es la descarga. ¿Listo? Entonces eso muestra, o sea, es otra forma de aprendizaje. A mí me parece que afianza un poquito más el aprendizaje, porque en esta era que estamos de la virtualidad, a veces creemos que estamos dando a entender un concepto y puede ser que esta vez las personas no están entendiendo otra cosa. Listo, entonces miren, vea, ahí se cargó el condensador. Libero la fuente, ya me quedo con la carga de la fuente y lo voy a descargar. Entonces, para descargarlo, miren que tengo el interruptor al otro lado, que es un descargo. A ver si lo hace aquí. Sí, ya lo va a hacer ahí. Entonces, miren que conecto mi circuito y claro, él alumbra, mire que el bombillito se empieza a apagar en la medida que va perdiendo la carga, lo que nos acaba de mostrar Freddy, mire.
Listo. ¿Y qué necesito? A volverlo a cargar. Y ese ciclo tengo que hacerlo constantemente. Lo que pasa es que eso se hace tan rápido que nosotros no lo notamos. Listo. Entonces, ese tipo de explicación a mí me gusta mucho, muchachos, y lo voy a compartir, lo voy a dejar aquí de todas maneras en la bibliografía. Y yo sé que de todas maneras el idioma para ustedes no es problema, miren que ustedes estaban muy duchos en... Listo. Bueno, muchachos, en este cierre la claridad es sobre el papel de ese condensador, cómo se desempeña ese condensador en la fuente DC. Y lo que va a hacer es evitarnos ese rizado, mejorar este rizado que viene así, que puede ser hasta peor, volverlo así, ¿cierto? Y ojalá con una curva mucho más llana para que él se vaya viendo casi una línea recta, lo más parecido a una línea recta. Listo, muchachos. Preguntas, por ahí alguien me preguntaba que cómo se construye la fuente, tranquilos que ya lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. Por eso estamos viendo los elementos primero. Funciona cada elemento y después vamos a verlo cómo la construimos. Profe, no se le olvide tomar la lista, actualizarla. Muchísimas gracias. Vamos a hacerlo de Profe, una vez. entonces en la fuente DC, al final de la etapa, el condensador carga y descarga, carga, descarga, carga, descarga constantemente. Sí, pero eso lo hace a una velocidad que, mejor dicho, nosotros no la percibimos. Una frecuencia altísima. Nosotros no percibimos eso. Muchachos, tengo 17 personas en clase. Sí, señor, 17 personas. Listo, ya quedó la asistencia, muchachos. Ya quedó la asistencia. Bueno, muchachos, voy a detener la grabación para que no nos quede esto, el archivo gigante.